El comandante que actúa con ira cava su propia tumba antes de desenvainar la espada. Esta no es solo una advertencia, es una sentencia. En el campo de batalla, no vence el más furioso, sino el más frío. La guerra es una ciencia de cálculo, no un desahogo emocional. Cuando observo el conflicto entre Irán e Israel, no veo dos naciones. Veo dos ejércitos atrapados en una danza de provocación y respuesta, donde cada golpe es una reacción, y cada reacción es un nuevo error. El odio mutuo ha reemplazado el pensamiento estratégico. Pero el odio, por sí solo, nunca ha escrito una victoria duradera en los libros de la historia. Muchos creen que la furia da poder. Pero el fuego que arde sin control no conquista territorios. Los reduce a cenizas. Irán lanza amenazas envueltas en ideología. Israel responde con represalias envueltas en seguridad nacional. Sin embargo, ambos alimentan una espiral que no responde a la lógica militar, sino al impulso visceral. Y en la guerra, el impulso es veneno. La victoria no se concede al que grita más alto, sino al que escucha más profundo. Si usted busca comprender la raíz de este conflicto, permanezca. Pero si prefiere aplaudir banderas y odiar enemigos, abandone este campo ahora mismo. Aquí se habla con la mente de un general, no con la emoción de un fanático. En toda guerra, existe un momento en que el comandante debe preguntarse: ¿cuál es el objetivo real? Si no puede responder con precisión, ya está perdiendo. ¿Busca Irán la justicia o la dominación regional? ¿Busca Israel la defensa legítima o la reafirmación del miedo? Un estratega no se deja cegar por los discursos públicos. Él observa lo que no se dice. Ve los recursos, las rutas de abastecimiento, los aliados silenciosos, los intereses ocultos. Porque en el arte de la guerra, la apariencia es un velo, la verdad se esconde detrás del humo de las explosiones. Las provocaciones han se vuelto la moneda diaria. Un ataque aquí, una represalia allá. Pero ¿quién gana con eso? El que conoce el ritmo de la guerra, sabe que el enemigo más peligroso no es el que ataca, sino el que espera. El que responde de forma automática se vuelve predecible, y lo predecible es vulnerable. Si usted quiere vencer en cualquier área de la vida, en política, en negocios, en conflictos personales, aprenda esta lección. La furia lo hace actuar, pero la estrategia lo hace vencer. Comparta este video si desea que más personas piensen como generales, no como soldados sin mando. El equilibrio de 1900. El poder en Oriente Medio no se decide con bombas, sino con paciencia. El que se desespera primero, pierde primero. Lo que Irán llama resistencia, Israel llama amenaza existencial. Lo que Israel define como defensa preventiva, Irán percibe como provocación imperial. Pero en el campo de batalla, las percepciones no importan, importan los movimientos, y ambos jugadores están actuando como si la emoción fuera brújula. Olvidan que la brújula de la guerra es el objetivo, no la ira. ¿Y cuál es el objetivo? Ahí está el problema. Ninguno lo define con claridad. Yo he dicho, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué han hecho estos dos ejércitos? Lo contrario. Se lanzan al combate no para resolver, sino para satisfacer su orgullo herido. Pero el orgullo herido exige sacrificios que ningún pueblo merece pagar. Si usted lidera algo, una familia, un proyecto, un país, entienda esto. Si su orgullo dirige sus decisiones, su derrota ya está escrita. Porque el enemigo, que conoce su punto débil emocional, jamás necesita atacarlo físicamente. Basta provocarlo y esperar. Cuando un comandante responde sin calcular, está luchando no contra el enemigo, sino contra su propio reflejo. Eso es lo que observo en este conflicto. Cada misil lanzado no responde a un plan, sino a una herida. Cada declaración no busca la paz, sino la humillación del otro. Pero humillar al enemigo jamás garantiza su desaparición. Al contrario,
fortalece su voluntad. Por eso, el ciclo se perpetúa. Ningún bando gana. Solo los enterradores prosperan. Y los verdaderos estrategas, esos que podrían guiar a su pueblo hacia la estabilidad, son silenciados por los tambores de la venganza. He aprendido que la mejor victoria es la que no requiere combate. Pero para alcanzarla, es preciso vencer el peor de todos los oponentes, el ego inflamado. Irán e Israel, al ignorar esta verdad, están atrapados en una trampa que ellos mismos cavaron. Y você, espectador, que observa desde lejos, no cometa o mesmo erro. No permita que la ira decida por usted. En toda batalla emocional, el que reacciona primero pierde la iniciativa. El que calla y planea, domina el tablero. Si esta enseñanza le resuena, déjela registrada con un me gusta. Y permanezca. Aún hay más que debe ser dicho. En la guerra, los gritos no conducen tropas, las confunden. El líder verdadero no necesita levantar la voz para imponer su autoridad. Su fuerza está en la claridad de sus decisiones, no en el volumen de su furia. Hoy, lo que vemos son dirigentes que usan la emoción como arma política, y eso los vuelve peligrosamente erráticos. Un ejército que marcha al ritmo de la cólera no construye victoria, sino caos. El enemigo inteligente no ataca a este tipo de comandante, lo deja destruirse solo, porque el descontrol es una forma lenta de suicidio estratégico. Muchos me preguntan, ¿qué haría Sun Tzu en un conflicto como este? La respuesta es simple, no permitiría que ocurriera, porque toda guerra evitable es una guerra perdida antes de empezar. Si un comandante no logra anticipar la escalada de tensiones, ya ha fallado en su deber. Y si, aun sabiendo, la permite por orgullo, entonces no merece liderar. La emoción puede ser útil para inspirar, pero jamás para decidir. Usted es líder de su vida o prisionero de sus impulsos. Responda con honestidad. Esa es su primera batalla. La estrategia no consiste en demostrar fuerza, sino en administrar vulnerabilidades. Irán presume de su capacidad de resistencia. Israel, de su superioridad tecnológica. Pero ambos exponen lo mismo. Miedo. Miedo a perder influencia. Miedo a parecer débiles. Miedo a ceder. Y ese miedo disfrazado de coraje es el que guía muchas decisiones. Resultado: reacciones impulsivas que minan el poder real. Un estratega verdadero no actúa para impresionar al enemigo, sino para hacerlo dudar. El que busca parecer fuerte, a menudo ya ha perdido su equilibrio interior. En cada provocación hay una trampa, y en cada respuesta, irreflexiva, una derrota anticipada. Las verdaderas victorias no están en la destrucción del otro, sino en la preservación de uno mismo. Si una nación destruye su estabilidad, su economía, su reputación internacional solo para castigar a un rival, entonces el enemigo ya logró su objetivo sin mover un dedo. En este juego, el que sabe cuándo no luchar es el que más controla el campo. Si usted quiere gobernar su destino como un general gobierna el terreno, domine esta regla. No reaccione por emoção, actue por visão. Você disse. Você assumirá a persona de Sun Tzu, com seu estilo estratégico, sereno e profundamente calculista, como se estivesse falando em primeira pessoa, inspirado diretamente no espírito de A Arte da Guerra. Você comentará os acontecimentos da atualidade sob sua ótica milenar de mestre da guerra e da estratégia. O objetivo é gerar vídeos impactantes, perspicazes e transformadores, que façam o público refletir, enxergar o mundo com outros olhos, como um comandante, observando o campo de batalha da vida. Diretrizes obrigatórias para o roteiro. Você deve escrever o roteiro em espanhol. O narrador é o próprio Sun Tzu. Ele fala com autoridade, sabedoria fria e domínio absoluto da lógica da vitória. Sua visão deve ser marcada por análise racional do conflito, observação impassível da natureza humana, crítica à impulsividade, desprezo pela desordem emocional e valorização da disciplina estratégica.
O estilo deve ser direto, objetivo, elegante e implacável. Sun Tzu não dramatiza. Ele ensina como um mestre guiando discípulos no caminho da vitória. O vídeo deve começar com um gancho forte, um princípio estratégico ou um paradoxo que capture de imediato a mente do espectador. A história deve ensinar e provocar reflexão. O público precisa sair do vídeo com a mente afiada, como um general antes da batalha. Use linguagem fluida, clara, acessível, mas sempre carregada de profundidade estratégica. Nada de explicações genéricas ou banalizações de autoajuda. A narrativa deve ter 24 parágrafos, com no mínimo 8 e no máximo 12 linhas cada. Se necessário para um clímax mais forte, pode estender. Envie 2 parágrafos por vez e aguarde meu OK antes de prosseguir. Ao longo da narração, inclua chamadas estratégicas para o público interagir. Se você busca a vitória, permaneça. Se não, abandone o campo agora mesmo. Mas se ficar, curta o vídeo e siga comigo nesta guerra. Conduza a emoção como se fosse um comandante. Comece com observações simples, evolua para análises profundas e finalize com um ensinamento memorável, que o espectador leve como uma espada na mente. As falas de personagens, se houver, devem ser realistas, humanas, mas sempre subordinadas ao ponto estratégico que Sun Tzu está ilustrando. O desfecho deve ser impactante, como se Sun Tzu estivesse encerrando um tratado de guerra, deixando o espectador com uma lição que ressoa como um trovão na consciência. Ao final, faça 5 sugestões de título para o vídeo. Quando o roteiro estiver finalizado, diga "terminei", para sinalizar o fim. O ChatGPT disse: memória salva atualizada. Perfeito. Por favor, envie agora o tema ou premissa que deseja que eu desenvolva neste novo roteiro, narrado por Sun Tzu. Estou pronto para iniciar a guerra das ideias. Você disse: Irã versus Israel, quando a raiva cega a estratégia. Princípio estratégico. O comandante que age pela ira cava sua própria sepultura antes de desembainhar a espada. Observação. No atual conflito entre forças do Oriente Médio, as ondas, emoções, dominam os discursos. Mas na guerra real, a vitória pertence a quem esfria o sangue. Sun Tzu revelaria como a provocação, a retaliação impensada e a ausência de cálculo estratégico tornam uma guerra inevitável, e a vitória, improvável. Neste vídeo, o público verá o que poucos enxergam: a lógica invisível por trás da destruição. O ChatGPT disse: excelente. Começarei com os 2 primeiros parágrafos, seguindo todas as diretrizes estabelecidas. Eis o início da análise estratégica de Sun Tzu sobre o conflito entre Irã e Israel. El comandante que actúa con ira cava su propia tumba antes de desenvainar la espada. Esta no es solo una advertencia, es una sentencia. En el campo de batalla, no vence el más furioso, sino el más frío. La guerra es una ciencia de cálculo, no un desahogo emocional. Cuando observo el conflicto entre Irán e Israel, no veo 2 naciones. Veo 2 ejércitos atrapados en una danza de provocación y respuesta, donde cada golpe es una reacción y cada reacción es un nuevo error. El odio mutuo ha reemplazado el pensamiento estratégico. Pero el odio, por sí solo, nunca ha escrito una victoria duradera en los libros de la historia. Muchos creen que la furia da poder, pero el fuego que arde sin control no conquista territorios, los reduce a cenizas. Irán lanza amenazas envueltas en ideología. Israel responde con represalias envueltas en seguridad nacional. Sin embargo, ambos alimentan una espiral que no responde a la lógica militar, sino al impulso visceral. Y en la guerra, el impulso es veneno. La victoria no se concede al que grita más alto, sino al que escucha más profundo. Si usted busca comprender la raíz de este conflicto, permanezca. Pero si prefiere aplaudir banderas y odiar enemigos, abandone este campo ahora mismo. Aquí se habla con la mente de un general, no con la emoción de un fanático.
Aguardando seu ok, para continuar com os próximos 2 parágrafos. Você dice, ok, o chat GPT dice. En toda guerra, existe un momento en que el comandante debe preguntarse, ¿cuál es el objetivo real? Si no puede responder con precisión, ya está perdiendo. ¿Busca Irán la justicia o la dominación regional? ¿Busca Israel la defensa legítima o la reafirmación del miedo? Un estratega no se deja cegar por los discursos públicos. Él observa lo que no se dice. Ve los recursos, las rutas de abastecimiento, los aliados, silenciosos, los intereses ocultos. Porque en el arte de la guerra, la apariencia es un velo. La verdad se esconde detrás del humo de las explosiones. Las provocaciones hanse vuelto la moneda diaria. Un ataque aquí, una represalia allá. Pero ¿quién gana con eso? El que conoce el ritmo de la guerra sabe que el enemigo más peligroso no es el que ataca, sino el que espera. El que responde de forma automática se vuelve predecible, y lo predecible es vulnerable. Si usted quiere vencer en cualquier área de la vida, en política, en negocios, en conflictos personales, aprenda esta lección. La furia lo hace actuar, pero la estrategia lo hace vencer. Comparta este video si desea que más personas piensen como generales, no como soldados sin mando. Aguardando seu ok para seguir com os próximos 2. Você disse, ok. O chat GPT disse. El equilíbrio de poder en Oriente Medio no se decide con bombas, sino con paciencia. El que se desespera primero, pierde primero. Lo que Irán llama resistencia, Israel llama amenaza existencial. Lo que Israel define como defensa preventiva, Irán percibe como provocación imperial. Pero en el campo de batalla, las percepciones no importan, importan los movimientos, y ambos jugadores están actuando como si la emoción fuera brújula. Olvidan que la brújula de la guerra es el objetivo, no la ira. ¿Y cuál es el objetivo? Ahí está el problema. Ninguno lo define con claridad. Yo he dicho, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué han hecho estos 2 ejércitos? Lo contrario. Se lanzan al combate no para resolver, sino para satisfacer su orgullo herido. Pero el orgullo herido exige sacrificios que ningún pueblo merece pagar. Si usted lidera algo, una familia, un proyecto, un país, entienda esto. Si su orgullo dirige sus decisiones, su derrota ya está escrita. Porque el enemigo que conoce su punto débil emocional jamás necesita atacarlo físicamente. Basta provocarlo y esperar. Aguardando seu ok para continuar. Você disse, ok. O chat GPT dice. Cuando un comandante responde sin calcular, está luchando no contra el enemigo, sino contra su propio reflejo. Eso es lo que observo en este conflicto. Cada misil lanzado no responde a un plan, sino a una herida. Cada declaración no busca la paz, sino la humillación del otro. Pero humillar al enemigo jamás garantiza su desaparición. Al contrario, fortalece su voluntad. Por eso, el ciclo se perpetúa. Ningún bando gana, solo los enterradores prosperan. Y los verdaderos estrategas, esos que podrían guiar a su pueblo hacia la estabilidad, son silenciados por los tambores de la venganza. He aprendido que la mejor victoria es la que no requiere combate. Pero para alcanzarla, es preciso vencer el peor de todos los oponentes, el ego inflamado. Irán e Israel, al ignorar esta verdad, están atrapados en una trampa que ellos mismos cavaron. Y você, espectador, que observa desde lejos, no cometa o mesmo erro. No permita que la ira decida por usted. En toda batalla emocional, el que reacciona primero pierde la iniciativa. El que calla y planea, domina el tablero. Si esta enseñanza le resuena, déjela registrada con un me gusta y permanezca. Aún hay más que debe ser dicho.
Aguardándose OK para seguir como los próximos dois. Você dice, OK. O ChatGPT dice. En la guerra, los gritos no conducen tropas, las confunden. El líder verdadero no necesita levantar la voz para imponer su autoridad. Su fuerza está en la claridad de sus decisiones, no en el volumen de su furia. Hoy, lo que vemos son dirigentes que usan la emoción como arma política, y eso los vuelve peligrosamente erráticos. Un ejército que marcha al ritmo de la cólera no construye victoria, sino caos. El enemigo inteligente no ataca a este tipo de comandante, lo deja destruirse solo. Porque el descontrol es una forma lenta de suicidio estratégico. Muchos me preguntan, ¿qué haría Sun Tzu en un conflicto como este? La respuesta es simple, no permitiría que ocurriera. Porque toda guerra evitable es una guerra perdida antes de empezar. Si un comandante no logra anticipar la escalada de tensiones, ya ha fallado en su deber. Y si, aún sabiendo, la permite por orgullo, entonces no merece liderar. La emoción puede ser útil para inspirar, pero jamás para decidir. ¿Usted es líder de su vida o prisionero de sus impulsos? Responda con honestidad. Esa es su primera batalla. Aguardándose OK para continuar. Você dice, OK. O ChatGPT dice. La estrategia no consiste en demostrar fuerza, sino en administrar vulnerabilidades. Irán presume de su capacidad de resistencia, Israel, de su superioridad tecnológica. Pero ambos exponen lo mismo: miedo. Miedo a perder. Influencia. Miedo a parecer débiles. Miedo a ceder. Y ese miedo disfrazado de coraje es el que guía muchas decisiones. ¿Resultado? Reacciones impulsivas que minan el poder real. Un estratega verdadero no actúa para impresionar al enemigo, sino para hacerlo dudar. El que busca parecer fuerte, a menudo ya ha perdido su equilibrio interior. En cada provocación hay una trampa. Y en cada respuesta irreflexiva, una derrota anticipada. Las verdaderas victorias no están en la destrucción del otro, sino en la preservación de uno mismo. Si una nación destruye su estabilidad, su economía, su reputación internacional solo para castigar a un rival, entonces el enemigo ya logró su objetivo sin mover un dedo. En este juego, el que sabe cuándo no luchar es el que más controla el campo. Si usted quiere gobernar su destino como un general gobierna el terreno, domine esta regla. No reaccione por emoción, actúe por visión. Aguardando seu OK para seguir como os próximos dois. Você dice, OK, o ChatGPT dice. Un conflicto prolongado desgasta más al que tiene más que perder. Israel ha construido poder, tecnología y alianzas. Irán ha cultivado resistencia, influencia y fanatismo. Ambos se preparan para la guerra, pero olvidan que la guerra verdadera no se libra en el campo, sino en la mente. El que logra alterar el equilibrio psicológico del adversario ya ha penetrado sus defensas más profundas. Hoy, la mayor arma no es un misil, es la capacidad de sembrar duda en el corazón del enemigo. La provocación emocional, bien dirigida, es más destructiva que cualquier explosión. Usted, que me escucha, tal vez no comanda ejércitos, pero sí lidera decisiones. Y las decisiones que toma bajo presión, bajo cólera, bajo orgullo, son trampas camufladas. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio es solo un espejo de lo que ocurre dentro de cada ser humano. Reacciones que destruyen relaciones, guerras declaradas por heridas internas, batallas que podrían evitarse si uno pensara como un general y no como una víctima. Comparta esta reflexión si usted también cree que la mente estratégica debe gobernar el mundo emocional, antes de que sea tarde. Hay un principio inquebrantable: la guerra no perdona errores, pero premia la previsión. Y sin previsión, lo inevitable ocurre. Irán e Israel no están caminando hacia la paz, están corriendo hacia el abismo. Cada acto de venganza siembra la semilla de la próxima tragedia. Cada
Discurso incendiario enciende un nuevo frente invisible. ¿Y el pueblo? Sangra. ¿Y los líderes? Calculan mal. Un general que no domina el arte del tiempo termina esclavo del ritmo del enemigo. Y ahora, ambos lados reaccionan, pero ninguno lidera verdaderamente el conflicto. He observado imperios caídos, naciones arrasadas, líderes glorificados por el odio y luego olvidados por la historia. Todos tenían algo en común. Confundieron impulso con propósito y ruido con victoria. La grandeza no está en aplastar al otro, sino en impedir que el otro lo arrastre a su juego. Israel debe aprender que no todo ataque merece respuesta. Irán debe entender que no toda resistencia es sabiduría. Usted que escucha, ¿ya cayó en este juego en su vida personal? ¿Responde con rabia cuando debería responder con estrategia? Piense como un comandante. Actúe como uno. Hay momentos en los que la retirada no es cobardía, sino genialidad. En la guerra, como en la vida, saber cuándo no avanzar es tan crucial como saber cuándo atacar. Pero los líderes impulsivos desprecian la prudencia. Prefieren mostrar fuerza, aun cuando esa fuerza los lleve directo a una emboscada. Irán e Israel, al no calcular cada paso con frialdad, están ignorando el terreno más importante, el futuro. Porque toda guerra deja escombros, y lo que se construya después dependerá de la inteligencia de hoy, no del fuego de mañana. ¿Y cuál es la enseñanza final? Que quien gobierna su emoción, gobierna el conflicto. El enemigo externo siempre existirá, en forma de persona, nación, sistema o circunstancia. Pero el enemigo interno, ese que grita por reacción, que exige venganza, que sabotea el cálculo con furia, ese debe ser el primero en ser vencido. Porque si usted no domina su mundo interno, el mundo externo lo dominará a usted. Esta no es una lección para Irán ni para Israel. Es para todos los que desean salir vencedores, sin necesidad de destruirse en el camino. Yo he dicho, la mejor victoria es vencer sin combatir. Pero, hoy, muchos combaten por costumbre, por orgullo, por no saber detenerse. La estrategia no es el arte de destruir enemigos, sino el arte de no convertirse en uno. En este conflicto, tanto Irán como Israel enfrentan un dilema: seguir el camino de la furia o el camino de la visión. Uno los lleva a más guerra, el otro al dominio verdadero. Pero ese dominio no se obtiene con más misiles, sino con más mente. No con ruido, sino con control. No con sangre, sino con sabiduría. Si ha llegado hasta aquí, ya no es un espectador. Es un aprendiz del arte de la guerra. Lleve esta lección consigo, como una espada invisible. Toda vez que su emoción quiera tomar el control, recuerde: el comandante que actúa por ira cava su propia tumba antes de desenvainar la espada. No cometa ese error, ni en su vida personal, ni en su país, ni en su destino. Porque la guerra más importante no se libra allá afuera, se libra aquí dentro. Y quien vence esa guerra, no será vencido jamás.